Me llamo Elvira Montes. Tengo 70 años y nunca he sido de las que arman alboroto. Durante casi 4 décadas enseñé arte donde la paciencia y la observación callada eran mis mejores herramientas. Creía que la calma podía arreglarlo todo, pinceladas, malentendidos, incluso la familia. Esa creencia se desmoronó un martes por la tarde gris y frío, en mi propia sala. «Págame 15.000 pesos o déjanos fuera de tu vida». Las palabras salieron de mi nuera Marina. Estaba junto a la chimenea, su manicura brillando bajo la luz, su voz cortando el aire como vidrio rompiéndose. Mi hijo Tomás estaba sentado a su lado en el sofá con los codos en las rodillas, mirando la alfombra, como si quisiera que se lo tragara. Sentí un temblor en la mano antes de verlo. La taza de porcelana tintineó suavemente contra su platillo. Pensé que había oído mal. El tono de Marina era demasiado casual para lo que acababa de decir. Sabía que su negocio, algo de una boutique de estilo de vida interior, estaba en apuros, eso no era nuevo. Ya había ayudado antes unos miles de pesos por aquí, otros por allá. Pero, 15.000 pesos. ¿Para qué? ¿Hablas en serio?, dije. Mi voz sonaba extraña como si no fuera mía. Marina cruzó los brazos. Completamente. Ya has recibido suficiente ayuda de nosotros. Es hora de que aportes si quieres seguir siendo parte de esta familia. La ironía dolió como un pinchazo. Después de que mi esposo murió, pagué los préstamos de posgrado de Tomás. Cubrí el enganche de su casa. Incluso abrí una pequeña cuenta para necesidades familiares. Pensé que era amor en acción ayudar a mi único hijo a empezar su vida. Pero ahí, viendo a Marina soltar su ultimátum, me di cuenta de que el amor en silencio se había transformado en obligación. Tomás levantó la mirada, sus ojos inseguros. «Mamá, tal vez, solo...». No lo corté. La palabra fue suave, pero lo detuvo. Dejé la taza con cuidado, alineándola con el platillo como si el orden pudiera sostenerme. Mi corazón latía firme ahora. Años de enseñar me habían entrenado para mantener la compostura en el caos. «Marina», dije con calma, «no tienes que gritar. Puedes quedarte con tu familia. Yo me quedo con mi dignidad». Su expresión titubeó solo por un segundo, antes de que diera la vuelta hacia la puerta. Tomás la siguió con los hombros cargados sin decir nada. El sonido de la puerta principal al cerrarse resonó más de lo que debería. Me quedé sentada un rato escuchando el zumbido quedo del refrigerador y el siseo leve del radiador. La casa olía ligeramente a manzanilla y a algo quemado mi té, enfriándose a mi lado, intacto. Afuera la luz del invierno se desvanecía sobre las colinas de la Sierra de Chihuahua, pálida e indiferente. Miré hacia la foto enmarcada de Tomás, a los 25 riendo junto a mí, en su graduación. Por un momento quise tomar el teléfono y disculparme por algo que no había hecho. En cambio, me levanté, lavé la taza y limpié la mesa. El silencio me siguió por el pasillo denso, pesado final. Para cuando llegué a mi estudio, mi teléfono vibró una vez. Un mensaje de Tomás: «Mamá». «¿Qué hiciste?». No respondí. Solo apagué la lámpara y dejé que las sombras se asentaran sabiendo que mañana nada en nuestras vidas se vería igual. El trayecto de regreso a mi cabaña tomó menos de 20 minutos, aunque se sintió eterno. La carretera serpenteaba por las colinas de la Sierra de Chihuahua, desnudas y grises por el invierno, los árboles reducidos a puro hueso. Mantuve ambas manos apretadas en el volante. El silencio dentro del auto pesando como una losa. 15.000 pesos. El número se repetía en mi cabeza, cada repetición más fría que la anterior. Había firmado cheques más grandes en mi vida para arreglar el tejado, pagar la colegiatura de Tomás, ayudar. Cuando la primera tienda de Marina fracasó, pero esta vez no era el dinero lo que dolía. Era la exigencia, el tono, la manera en que mi hijo bajó la mirada y dejó que otra hablara por él. Al llegar al camino de grava de mi cabaña, la luz del sensor de movimiento se encendió iluminando la pequeña casa de estilo artesanal que había sido mía
por 15 años. Mi esposo Esteban había construido él mismo el barandal del porche antes de que el cáncer se lo llevara. Casi podía verlo en la sombra del columpio, con una mano descansando, donde solía tomar café y escuchar las noticias matutinas. Estacioné, salí y dejé que el aire frío me despertara. Adentro la cabaña estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared y el crujido de las tablas del suelo que siempre protestaban bajo mis pies. Dejé mi bolso en la mesa del pasillo donde un tazón con piedras lisas de río de nuestra luna de miel seguía reposando. Mi reflejo me miró desde el cristal de la foto de boda, enmarcada encima. Esteban joven y seguro. Yo sonriendo por algo que me había susurrado. Me hundí en el sillón junto a la ventana aún con los zapatos puestos y miré hacia la oscuridad. No podía dejar de repetir las palabras de Marina. Si quieres seguir siendo parte de esta familia. ¿Qué clase de familia necesitaba? Cuotas de admisión. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. El nombre de Tomás brilló en la pantalla. Mamá, ¿qué hiciste? Ni un ¿estás bien? Ni un lo siento, solo eso. Lo leí 2 veces antes de dejar el teléfono. Sonaba más preocupado por controlar daños que por mí. Esa certeza dolió de una manera callada constante como el frío colándose por debajo de una puerta. Me serví un vaso de agua aunque no lo bebí. No tenía sed. Estaba vacía. Afuera el viento arreció susurrando entre las colinas detrás de la casa. Entonces un sonido suave y familiar. Se unió el tintineo de metal y vidrio, chocando suavemente en la ventana del porche. Los carrillones. Esteban los había hecho con mangos de pinceles viejos y pedazos de vitrales de mi aula. Cuando vivía su sonido llenaba las noches. Tras su muerte dejé de oírlos por mucho tiempo. Ahora sonaban de nuevo frágiles, pero firmes el ritmo de algo que se negaba a romperse. Pensé en Tomás a los 16, sentado en ese mismo porche, diciéndole a su padre que quería ser arquitecto. Estaba tan lleno de promesas, tan seguro de que podía construir belleza de cualquier cosa. En algún momento entre entonces y ahora dejó que Marina construyera su mundo por él. Me recosté en el sillón, el dolor detrás de los ojos creciendo y luego desvaneciéndose. Ya no estaba enojada. Todavía no. Solo aturdida. La luz sobre el fregadero parpadeó una vez antes de estabilizarse. Llevaba semanas queriendo arreglarla. Llevaba semanas queriendo arreglar muchas cosas. Apagué las lámparas una por una hasta que la cabaña quedó iluminada solo por el suave resplandor del porche. Los carrillones se mecían en el viento, su canto tanto consuelo como recordatorio. En la oscuridad mi teléfono vibró otra vez, pero no lo tomé. No esa noche. Había pasado una vida contestando cada llamada, arreglando cada problema. Por una vez, dejé que el silencio se interpusiera entre nosotros. Afuera el viento trajo el leve aroma a lluvia de las montañas. Cerré los ojos y escuché, hasta que el único sonido que quedó fue el eco de los carrillones constante como un respiro, marcando la primera noche tranquila de mi nueva vida. La mañana siguiente amaneció con una llovizna suave que difuminaba las montañas en un gris acuarela. Estaba sentada erías a la mesa de la cocina con las manos alrededor de una taza de café tibio, viendo cómo el vapor se deslizaba por la ventana. Dormir había sido inútil. Mi mente seguía retrocediendo, buscando el momento exacto en que todo se torció sin hacer ruido. Tenía 54 años cuando Esteban murió. La casa se sentía demasiado grande, la cama demasiado vacía, el silencio demasiado largo. Tomás tenía 22 entonces en su último año de arquitectura en la Universidad de Monterrey. Recuerdo lo decidido que estaba a terminar a pesar de las deudas acumulándose. «Te lo pagaré, mamá», me dijo con voz firme, los ojos tan parecidos a los de su padre. Sonreí y le dije que no se preocupara. Una madre no piensa en reembolsos cuando su hijo aún carga el duelo de haber perdido a un padre. Esos primeros años tras la muerte de Esteban, ayudar a Tomás me dio propósito.
Trabajé 2 semestres extra en el colegio comunitario, dando clases de arte para adultos vendiendo cerámica, hecha a mano, los fines de semana. Cuando Tomás se graduó, manejé 6 horas para su ceremonia. Estaba ahí con su toga y birrete radiante de orgullo, y cuando me abrazó, pensé tal vez, todos esos años de dolor valieron la pena. Conoció a Marina la primavera siguiente en una expo de diseño. Era confiada, magnética, el tipo de mujer que hablaba como si el mundo siempre se inclinaría a su favor. Cuando Tomás la trajo a casa para que la conociera, recuerdo haber notado primero su reloj elegante, caro, fuera de lugar, para sus sueldos iniciales. Pero reía con facilidad y me llamó señora Montes, con tal encanto que me dije a mí misma que no debía juzgar. Se casaron en menos de un año, en una ceremonia sencilla, en un viñedo cerca de Valle de Guadalupe. Esteban habría amado cómo las colinas atrapaban la luz. Ayudé a pagar las flores, el fotógrafo, incluso el enganche para su departamento, diciéndome que eso hacía la familia. Cuando me pidieron abrir una cuenta conjunta para apoyo familiar, algo que Tomás dijo que simplificaría las cosas para gastos compartidos, acepté sin pensarlo 2 veces. Confiaba en él. Siempre había sido cuidadoso, responsable. Al principio funcionó. Retiros pequeños para compras, cuentas, seguro del coche. Marina me mandaba mensajes de agradecimiento llamándome mamá, enviándome fotos de la cena que había preparado para Tomás. Pero el tono cambió poco a poco, tan sutil que apenas lo noté. Te lo devolveremos el próximo mes se convirtió en nos puedes ayudar hasta que el negocio despegue. Luego en eres un salvavidas y finalmente no podríamos hacer esto sin ti. No fue hasta su 2º aniversario que llegó la primera gran petición. Marina acababa de lanzar su compañía de estilo interior, un negocio boutique que describía con entusiasmo teatral. Me mostró un folleto brillante que ella misma diseñó lleno de fotos de habitaciones montadas y testimonios ensayados. Estamos a nada de dar el gran salto, dijo. Solo necesitamos un inversionista para despegar. 8.000 pesos es prácticamente nada por lo que vamos a ganar. Recuerdo cómo Tomás estabas a su lado con la mano ligeramente en su espalda asintiendo. Sus ojos eran de esperanza, no de codicia. Eso fue lo que me convenció. Firmé el cheque. Pasaron meses, luego 1 año y la compañía nunca despegó. Los 8.000 pesos nunca se mencionaron de nuevo. Cuando pregunté casualmente una vez, Marina agitó su mano bien cuidada. Todo está reinvertido, dijo. Pronto verás los resultados. Pero los resultados nunca llegaron, solo nuevas peticiones. Más pequeñas pero constantes como agua desgastando una piedra. Ahora sentada en mi cocina silenciosa años después, me di cuenta de que yo misma había construido la trampa que me atrapaba. Cada pequeño acto de bondad había tejido un hilo de expectativa, y para cuando lo noté, era una red. Afuera la llovizna se convirtió en lluvia constante. El viento rozaba los carrillones del porche, su sonido más suave, ahora amortiguado por el clima y los años. Pensé en ese primer cheque, lo fácil que fue firmarlo, lo llena de esperanza que estaba. Debería ya haber sabido que la esperanza sin control puede convertirse en ceguera. El reloj seguía su tic-tac, cada segundo medido contra una verdad que ya no podía ignorar. Había dado demasiado durante demasiado tiempo, y en algún momento la generosidad dejó de sentirse como amor. Empezó a sentirse como moneda. La lluvia apenas había parado cuando llegó el mensaje. Estaba lavando los platos medio escuchando el murmullo bajo de la radio, cuando mi teléfono vibró contra la encimera. Una notificación de la app del banco, alerta de retiro $200 procesados, desde la cuenta que termina en 400-172. Por un momento pensé que era un error. Esa cuenta no se había tocado en semanas, no desde que pagué los impuestos prediales. Me sequé las manos, tomé mis lentes y volví a abrir el mensaje. La hora marcaba 9:13 a.m. Autorizado desde un perfil de usuario alterno. Mi pecho se apretó. No había ningún usuario alterno.
Llamé al banco de inmediato con ese pánico educado, ya asentándose en mi voz. Un joven contestó alegre y ensayado. «Gracias por llamar a Banco del Norte». «¿Me da su nombre completo, señora Elvira Montes?», dije caminando cerca de la ventana. Recibí una alerta 3.200 pesos retirados de mi cuenta familiar. Yo no lo autoricé. Tecleó algo el sonido resonando en mi oído. «Déjeme revisar». «Sí, veo la transacción. Fue procesada en sucursal hoy temprano. Aprobada con firma secundaria». «¿Firma secundaria?». Las palabras sabían a algo extraño. «Sí, señora. El perfil indica a otro firmante autorizado. Ha estado activo varios años». Mi corazón se hundió en el estómago. Apreté el teléfono más fuerte. «No debería haber ni haber nadie más. Es mi cuenta». Dudó leyendo algo que no podía ver. «El sistema muestra a la señora Marina Montes como firmante secundaria». «¿Quiere presentar una disputa?». Por un momento no pude hablar. El nombre de Marina se difuminó al borde de mi oído como el trueno que persiste tras un relámpago. No dije quedamente forzando la palabra. «Todavía no». Le agradecí, colgué y me hundí en la silla de la cocina. La madera crujió bajo mi peso. Afuera la lluvia había regresado golpeando suavemente el cristal constante e insistente. Había abierto esa cuenta años atrás para ayudarles cuando el dinero escaseaba. Nunca imaginé que se convertiría en una llave, entregada a alguien más. Intenté recordar los documentos el día que los firmé. Tomás estaba a mi lado sonriendo, asegurándome: «Solo hará las cosas más fáciles, mamá. Para emergencias». En ese entonces no lo cuestioné. Quería creer que él sabía lo mejor. Ahora esa confianza se sentía como un moretón formándose bajo mis costillas. Miré la nota que estaba escribiendo antes, recordatorios para el súper, una lista de materiales de arte que prometí donar a la escuela local. Cosas normales del tipo que hacían que la vida se sintiera segura. Pero, de repente, nada se sentía seguro. Caminé a la sala, abrí el viejo archivero que Esteban construyó hace años. Las carpetas seguían etiquetadas, ordenadamente. Casas, seguros, cuenta familiar. Dentro los estados de cuenta estaban alineados mes por mes, obedientes como soldados. Los revisé buscando números que no encajaran. Mi pulso se aceleró. Ahí estaba retiros que no hice pequeños al principio, luego más grandes espaciados justo lo suficiente para pasar desapercibidos. Presioné mi pulgar contra el papel hasta que los bordes se doblaron. Pensé en la voz cortante de Marina en mi sala, la manera en que Tomás evitó mis ojos y algo más frío que el enojo se coló reconocimiento. La traición que temí toda mi vida no era una tormenta fuera de la puerta. Ya estaba dentro usando el apellido de mi familia. A la mañana siguiente me encontré manejando hacia Fiam Hermosillo, sin decidirlo realmente. Las nubes seguían bajas sobre las montañas magulladas y pesadas, y las calles brillaban por la lluvia de la noche. Mis manos se mantenían apretadas en el volante, los nudillos pálidos contra la luz gris. Estacioné frente a un pequeño café escondido entre una librería y una tienda de cerámica, lugares que solía visitar antes de que la vida se complicara. A través de la ventana vi a Clara Velázquez, su cabello plateado cortado corto, una bufanda enrollada 2 veces al cuello, a pesar del frío leve. Siempre había sido así, precisa, deliberada, como si hasta su calidez tuviera que medirse con cuidado. Cuando me vio levantó la mano en ese gesto callado y tranquilizador suyo. Hasta ese momento no me di cuenta de cuánto necesitaba ver a alguien que no estuviera atrapado en la red de mi familia. Elvira, dijo cuando me senté, su voz suave pero afilada bajo la amabilidad. «Pareces alguien que no ha dormido en una semana. 2 noches», admití. «Tal vez 3. Pedimos té. Ella siempre elegía Earl Grey. Yo me quedé con manzanilla». Cuando el mesero se fue, le conté todo el retiro, el nombre de Marina en la cuenta, la llamada con el empleado del banco, cuya voz temblaba con cortesía ensayada. Clara escuchó sin interrumpir sus dedos trazando el borde de su taza.
Cuando terminé, suspiró del tipo que viene de la experiencia y el cansancio. Me gustaría decir que esto me sorprende, dijo, pero lo he visto antes, demasiadas veces. Se inclinó hacia adelante. Todavía tienes los documentos de la cuenta, ¿verdad? Sí. En mi archivero. Bien. Tráelos. Revisaremos quién tiene poder notarial y quién está autorizado. No asumas nada hasta que lo veamos en papel. Su tono no dejaba espacio para protestas, pero no me importó. Clara había sido abogada por 30 años antes de jubilarse. Había manejado planeación de herencias, disputas de fideicomisos y lo que una vez llamó traiciones silenciosas, casos donde la familia y el dinero chocaban de maneras que no dejaban a nadie inocente. Tomó un sorbo de su té. ¿Sabes? El año pasado una mujer en Nogales descubrió que su hijo había sacado un préstamo con garantía hipotecaria usando su firma. Copia digital. Falsificación perfecta. Le tomó meses probarlo. La miré. ¿Lo denunció? Quería, dijo Clara suavemente. Pero era su hijo. Las palabras se asentaron entre nosotras pesadas como la lluvia afuera. Clara extendió la mano posándola sobre la mía. Escúchame. La confianza es algo hermoso, Elvira, pero no pertenece en los papeles. Los papeles necesitan pruebas. Verifiquemos todo antes de que los confrontes otra vez. Asentí, aunque una parte de mí se resistía a la idea de arrastrar el nombre de mi hijo por una auditoría. Aún así, la imagen de esa transacción de 200 dólares no me dejaba. No quiero arruinar su matrimonio, murmuré. No lo harás, dijo. Te protegerás. Y a veces eso es lo mismo. Su confianza me estabilizó. Por primera vez en días sentí un hilo delgado de control regresar a mis manos. Terminamos el té casi en silencio, el sonido de la lluvia suave contra el cristal. Al levantarnos para irnos, Clara guardó su libreta en el bolsillo de su abrigo. «Tráeme esos documentos esta noche», dijo. «Empezaremos ahí», silenciosamente. De camino a casa pensé en la mujer que Clara mencionó, la madre que no pudo denunciar. La entendía demasiado bien. El amor, al parecer, era la forma más lenta de ceguera. Esa noche el olor a hojas húmedas me siguió a la cabaña. Llevaba la carpeta que Clara había pedido, cada estado de cuenta, formulario y carta del banco desde que Tomás se casó con Marina. La carpeta era más gruesa de lo que recordaba, pesada en mi regazo, mientras me sentaba en el sofá. Cada página representaba un pedazo de mi confianza, cuidadosamente firmado y fechado, todo ahora bajo sospecha. A las 7 Clara llegó con sus lentes de lectura bajos en la nariz y una libreta de cuero bajo el brazo. Rechazó mi oferta de cena y, en cambio, despejó la mesa de la cocina con movimientos rápidos y eficientes. «Empecemos desde el registro más antiguo», dijo. Esparcimos los papeles sobre la mesa a la luz de la lámpara, tornando las páginas ámbar. Por un rato, el único sonido fue el roce del papel y el clic de la pluma de Clara. El patrón apareció antes de que alguna tuviera que decirlo en voz alta. Retiros empezando pequeños 200 asielanos aquí, 300 allá marcados, como mantenimiento del hogar o servicios. Luego, hace unos 2 años, las cantidades se duplicaron. Las notas cambiaron. Boutique, agencia de viajes, joyería. Clara se detuvo golpeando el borde de una página. «Estos códigos, ¿ves aquí?» Rodeó una línea de números con su pluma. «Ese es un código de comercio para tiendas de lujo. Y este es para viajes recreativos». Mi garganta se apretó. Podía casi ver las publicaciones brillantes de Marina en Instagram, bolsas nuevas escapadas de fin de semana que llamaba investigación de negocios. Me había dicho que debía estar leyendo bien. Ahora sabía que yo había estado financiando su éxito, un retiro silencioso a la vez. ¿Cuánto? Mi voz salió apenas por encima de un susurro. Clara sumó algunas cifras en su teléfono, el resplandor reflejándose en sus lentes. Aproximadamente 92.000 pesos. En 4 años. El número me golpeó como un puñetazo. 92.000 pesos. La suma de paciencia, bondad y ceguera, medida en pesos y centavos.
Agarré el borde de la mesa estabilizándome, mientras la habitación parecía inclinarse. Debería haber revisado antes, dije. Solo confié, Clara. Me interrumpió suavemente. Confiabas en tu familia. Eso no es un delito. Pero lo sentía como uno. Mi estómago se revolvía con una mezcla de furia y vergüenza. Pensé en Esteban, cómo manejaba nuestras finanzas con cuidado, cómo siempre me hacía revisar cada recibo, aunque me fastidiara. No puedes proteger lo que no entiendes, solía decir. Clara deslizó otra hoja hacia mí. «Esto es más serio», dijo, su tono endureciéndose. Era un formulario escaneado de hace 2 años, agregando derechos de autorización secundaria. Mi nombre aparecía al final, mi letra, mi firma, excepto que no era. La E de mi nombre se curvaba demasiado ancha, la M, inclinada hacia arriba. Mi firma real era más pequeña, controlada. «Alguien falsificó tu firma», dijo Clara quedamente. Las palabras hicieron que mi pulso latiera en mis oídos. Miré la página. La tinta de repente parecía más oscura, más audaz, casi burlona. «¿Puedes probarlo?», pregunté. «Puedo iniciar el proceso», respondió. «Pero una vez que lo hagamos se vuelve oficial. Habrá preguntas, indagaciones bancarias posibles, pasos legales. Legal». La palabra se sentía extranjera dentro de mi casa, como si no perteneciera con las fotos familiares enmarcadas en la pared. La foto de graduación de Tomás. Me miraba su sonrisa demasiado joven, demasiado confiada. O tal vez yo había sido la demasiado confiada todo el tiempo. Clara me observó su expresión firme. «Sé que es difícil, Elvira, pero si alguien falsificó tu nombre, eso no es un error. Es robo», asentí lentamente. Mis manos temblaban no por miedo, sino por algo más profundo. Una sensación de pérdida que iba más allá del dinero. Los papeles en la mesa se desdibujaron cuando mis ojos se llenaron. 92.000 pesos perdidos. Años de amor y confianza vaciados, una transacción a la vez. Clara comenzó a reunir las páginas en montones ordenados. «Haré copias y revisaré los registros de firmas», dijo. «Lo manejaremos con cuidado». Cuando se fue, la casa cayó en su antiguo silencio. Me quedé junto a la ventana mirando la lluvia correr por el cristal. En el reflejo apenas reconocí a la mujer que me miraba, una mujer que había construido su vida sobre la confianza, y ahora aprendía lo fácil que era que la robaran. Por la mañana la lluvia dio paso a un sol pálido que apenas calentaba el aire. Apenas noté el frío mientras manejaba hacia la casa de Tomás y Marina, en el lado sur de Hermosillo. Una fila ordenada de casas de adobe con jardines ya marchitos por el invierno. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, pero mi pulso latía en la garganta. La carpeta con las copias del banco estaba a mi lado en el asiento del copiloto, sus bordes desgastados por la noche anterior. Tomás abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Parecía sorprendido, pero no molesto más, como alguien que espera un regaño menor, no un ajuste de cuentas. Mamá dijo con cautela, haciéndose a un lado. «Podrías haber llamado. Necesitaba hablar cara a cara», dije. Mi voz salió calma, casi demasiado. La sala olía ligeramente a velas de canela y algo artificial demasiado dulce. Marina no estaba, pero su presencia se sentía en cada detalle curado, jarrones con flores secas, cojines combinados, grabados de paisajes montañosos. Todo dispuesto para sugerir paz, todo demasiado preciso para ser real. Tomás me indicó que me sentara, pero me quedé de pie, la carpeta presionada contra mi pecho como un escudo. «Encontré algo», dije, «sobre la cuenta familiar». Frunció el ceño, primero confundido, luego cauteloso. «Marina me dijo que estabas molesta». «Pero mamá, estás equivocada. Todo está bien». «Lo está». Dejé la carpeta en la mesa de centro, abriéndola en la fotocopia del formulario de autorización falsificado. «Porque esta firma no es mía». Tomás se inclinó revisando la página, su ceño frunciéndose. «Ella dijo que la firmaste hace años. Me mostró capturas de pantalla, correos entre tú y ella». Mi pecho se apretó. «Capturas de pantalla». «Claro».
Pruebas fabricadas para un hijo que necesitaba más consuelo que verdad. Tomás, dije con cuidado. Nunca le envié ningún correo sobre autorizaciones. Nunca le di permiso para retiros. Y esas transacciones. Más de 90.000 pesos gastos de lujo, viajes, joyería. ¿Eso te suena a cuentas del hogar? Se frotó la nuca, un gesto de su infancia cuando no quería admitir que había roto algo. Marina dijo que todo era transparente, que habías acordado ayudar con los costos del negocio. Incluso enviaste mensajes confirmándolo. No lo hice. Mis palabras eran firmes, pero algo se rompió dentro de mí, un dolor viejo que ninguna verdad podía aliviar. Ella te está mintiendo. Me miró entonces buscando en mi rostro, intentando igualar mi calma con su confusión. ¿Por qué mentiría, mamá? No lo necesita. Siempre has sido generosa. Tal vez olvidaste. La frase cayó como una bofetada. Tal vez olvidaste. Una sugerencia sutil de que la edad, no el engaño, era el problema. Tomé aire sosteniéndolo lo suficiente para estabilizar mi voz. Puedo olvidar dónde dejé las llaves, Tomás, pero no olvido firmar 92.000 pesos. Parpadeó, tragó, pero su silencio me dijo la verdad. La versión de Marina ya había echado raíces. La había regado con cuidado, gota a gota, hasta que la duda creció en él como enredadera. Recogí los papeles, apilándolos con cuidado, deliberado. Traje esto para que lo vieras por ti mismo, dije suavemente. Pero ya decidiste que es más fácil creer. Se puso de pie, la frustración rompiendo su calma. Mamá, ¿por qué haces esto? Marina ha sido buena contigo. Estás dejando que la paranoia se interponga. Paranoia. Otra palabra pequeña con una herida demasiado profunda para discutir. Deslicé los papeles de nuevo en la carpeta, guardándola bajo mi brazo. Las capturas de pantalla pueden mentir, Tomás, dije mirándolo a los ojos. Yo no. Por un momento parecía el niño que conocí, inseguro, atrapado entre dos voces. Pero no dijo nada. Cuando me di la vuelta para irme, el tono de llamada de Marina resonó débilmente desde la encimera de la cocina, ligero y alegre como una risa. Salí antes de que pudiera detenerse. Afuera el aire era frágil y cortante, del tipo que te hace respirar más lento. Me quedé junto al auto, los ojos ardiendo por algo más frío que el viento, y me di cuenta de que la verdad no era lo más difícil de enfrentar. Era saber que mi hijo ya no la creía. El trayecto de regreso desde la casa de Tomás se sintió más largo que cualquier otro que recordara. Las montañas se alzaban oscuras contra un cielo que se desvanecía, sus contornos afilados, como el dolor detrás de mis costillas. Para cuando llegué al camino de entrada, la luz del porche ya se había encendido, proyectando un círculo de oro sobre los escalones húmedos. Dejé el motor encendido un momento, mis manos apretando el volante, hasta que el zumbido del motor estabilizó mi respiración. Adentro la casa se sentía desconocida, como si el aire mismo hubiera cambiado. El silencio que alguna vez fue consuelo, ahora se sentía hueco. Dejé la carpeta en la encimera y me senté a la mesa de la cocina mirándola como si pudiera hablar. Las palabras de Tomás resonaban en mi cabeza. Tal vez olvidaste. Fueron suaves, casi una disculpa, pero cortaron más profundo que cualquier cosa que Marina pudiera haber dicho. Quería estar enojada. En cambio, me sentí pequeña, como una niña que se había alejado demasiado de casa. Esa noche no dormí. Serví té, leí medio libro sin absorber una sola palabra y terminé ordenando facturas viejas solo para mantener las manos ocupadas. Entre los montones de papel encontré una foto de Esteban sosteniendo a Tomás de bebé, ambos riendo, los ojos entrecerrados de la misma forma. Toqué el borde de la foto y susurré en la oscuridad. ¿Dónde nos equivocamos? A la mañana siguiente caminé al pueblo por víveres y terminé parada frente al centro comunitario. Un cartel pegado en la puerta de vidrio llamó mi atención. Alfabetización financiera para jubilados. Protejan su futuro, una decisión a la vez. Comenzaba en 10 minutos. No planeé quedarme mucho. Me dije que me sentaría al fondo solo para escuchar. Pero la instructora, una mujer de rostro amable llamada Lidia,
Me recibió con una sonrisa y una libreta. A mi alrededor había una docena de personas, en su mayoría canosas, cada una con sus propias preocupaciones, calladas, guardadas en las manos cruzadas. La sesión trataba sobre reconocer la explotación financiera, cómo ayudar a la familia a menudo se difumina en financiar a la familia. Cada ejemplo que Lidia dio golpeó más cerca de lo que esperaba. Un viudo que siguió pagando las deudas de su hijo hasta que sus ahorros se esfumaron. Una mujer que confirmó un préstamo que no entendía. Cada historia sonaba como la mía, solo contada con nombres diferentes. Cuando Lidia preguntó, ¿por qué seguimos rescatando a las personas que amamos incluso cuando nos cuesta la paz? La sala se quedó en silencio. Miré la página en blanco en mi libreta, dándome cuenta de que mi pluma temblaba. Porque se siente como propósito. Pensé, porque ser necesitado es más fácil que estar solo. Cuando terminó la sesión me quedé atrás. Lidia me dio un folleto sobre cómo asegurar cuentas y revocar autorizaciones compartidas. Le agradecí guardándolo en mi bolso, aunque lo que llevé a casa no fue solo papel, fue el peso del reconocimiento. De vuelta en la cabaña fui directo a la caja fuerte escondida detrás del armario de ropa blanca. Esteban la había instalado tras su diagnóstico, diciendo que toda familia necesitaba un lugar que se mantenga firme cuando las personas no lo hacen. Me arrodillé junto a ella girando la combinación hasta que la puerta hizo clic. Adentro había décadas de orden, escrituras, certificados, cartas, la última nota de amor que Esteban me escribió. Y ahora una cuenta de fideicomiso que se había convertido en una puerta para la traición. Puse los documentos del banco encima del montón. Cerré la caja y giré la manija con cuidado deliberado. Luego del gancho junto a la puerta, tomé la pequeña llave de latón que Esteban había etiquetado como casa. Había estado ahí 15 años intacta. La deslicé del aro, cerré los dedos a su alrededor y la guardé en mi bolsillo. Por primera vez en meses sentí una leve sensación de seguridad. No del tipo que viene del dinero, sino de los límites los que debí haber construido hace mucho. Cuando el viento se levantó afuera, los carrillones del porche se movieron de nuevo, débiles y constantes. Me quedé escuchando su ritmo, un sonido que parecía decirme: hay puertas que puedes cerrar sin culpa. Algunas debes cerrarlas. 2 días después del taller mi teléfono sonó mientras doblaba ropa. El nombre de Tomás apareció en la pantalla. Por un instante consideré dejarlo ir al buzón, pero algo en mí, hábito, tal vez esperanza, me hizo contestar. Mamá dijo demasiado alegre: Marina quiere preparar una cena para ti. El viernes por la noche. Se siente terrible por cómo salieron las cosas la semana pasada. Las palabras estaban cuidadosamente ensayadas, lisas como vidrio. Acepté, aunque un pequeño nudo en mi estómago me decía que no debía. El viernes llegó gris y quieto, el aire cargado con el olor a pino mojado. Llevé una botella de Merlot, la favorita de Esteban, y me dije que era solo una cena. La gente habla, hace las paces, sigue adelante. Eso es lo que se supone que Kittens hacen las familias. Marina abrió la puerta antes de que tocara. Su sonrisa era amplia, pulida, como si la hubiera practicado frente al espejo. Elvira, qué guapa te ves, dijo tomando mi abrigo antes de que pudiera negarme. La casa olía a romero y algo mantecoso del horno. Un jazz sonaba bajo de fondo. Todo era muy agradable. Demasiado agradable. Tomás me saludó con un abrazo incómodo. Sus ojos se desviaron hacia su esposa, como buscando aprobación antes de hablar. «Qué bueno que viniste, mamá», dijo quedamente. En la mesa las velas parpadeaban entre nosotros, su luz suave pero inestable. Marina sirvió el vino, alabó mis aretes y comenzó a describir su nuevo proyecto. «Es una propiedad de inversión», dijo con los ojos brillantes. «Un loft en el centro perfecto para rentas cortas. Ya hablé con el banco. Les encantó la propuesta». Asentí cortésmente, fingiendo escuchar mientras mi mente catalogaba cada palabra.
Mi teléfono apoyado inocentemente junto a mi vaso grababa desde que llegué idea de Clara. Si alguna vez necesitas pruebas, me había dicho deja que su orgullo hable. Marina se inclinó hacia adelante sus pulseras, tintineando suavemente. Es curioso, dijo con una risita el oficial de préstamos. Dijo que estaban impresionados por la garantía listada. Fideicomiso Familiar Montes. Ese nombre tiene peso. No, mi aliento se detuvo, pero mantuve la expresión fija. ¿No lo notó? Tomás sonrió levemente orgulloso. Siempre me dijiste, mamá, que papá quería que su nombre significara algo duradero. Supongo que por fin lo hace. Las palabras se retorcieron en mi pecho. Quise recordarle que el legado de su padre no estaba destinado a financiar ambiciones. Pero me quedé callada. Años de ser la calmada me habían enseñado el poder del silencio. Inquietaba más que gritar. Marina siguió describiendo renovaciones, ganancias esperadas, incluso cómo ya había alineado inversionistas. Su emoción era real, pero no era alegría. Era arrogancia del tipo construido en terreno prestado. Cuando la cena terminó, se levantó a recoger los platos tarareando. Tomás la siguió a la cocina y por un momento me quedé sola en la mesa rodeada de velas y el leve aroma a jabón de limón. La pantalla de mi teléfono brillaba débilmente, seguía grabando. Lo detuve y lo guardé en mi bolso. En el pasillo Marina se giró secándose las manos con una toalla. «Qué bueno que pudimos empezar de nuevo», dijo. «La familia debe confiarse». Su tono era dulce, pero el brillo en sus ojos decía otra cosa. «No podría estar más de acuerdo», respondí. En el camino a casa el aire nocturno se sentía más fresco, más cortante. La carretera serpenteaba junto al río y bajé la ventana lo suficiente para sentir el viento en la cara. Pensé en cómo Marina dijo «Fideicomiso Familiar Montes», con qué facilidad lo reclamó, con qué naturalidad ató el trabajo de mi vida a su apuesta. La grabación estaba segura en mi bolso, pero no fue lo que me estabilizó. Fue la repentina y sólida comprensión de que el orgullo eventualmente se expone. No puede evitarlo. Al llegar a la cabaña dejé la luz del porche apagada y fui directo a la caja fuerte. La llave de latón seguía en mi bolsillo tibia por mi mano. La giré una vez, el sonido del cerrojo resonando en la habitación silenciosa, como una promesa cumplida. Clara llegó a la mañana siguiente con su eficiencia habitual, cabello recogido pulcramente, una carpeta bajo el brazo, el olor a lluvia adherido a su abrigo. No se molestó con cortesías. «Pasé medianoche revisando el registro estatal de negocios», dijo dejando la carpeta en la mesa de la cocina. «Mejor siéntate». Obedecí aunque mis rodillas ya se sentían débiles. Desplegó los documentos uno por uno, el sonido nítido del papel cortando el silencio. «Esto», dijo señalando un formulario impreso, «es el registro de la empresa de diseño de Marina». Y esto deslizó otra página. Es la solicitud de préstamo presentada hace 6 meses. A primera vista parecía rutinario. Líneas mecanografiadas, sellos oficiales, el mismo lenguaje estéril de cualquier documento financiero. Pero entonces lo vi. Las palabras impresas cerca del fondo, en tinta negra y ordenada. Garantía Fideicomiso Familiar Montes. Miré hasta que las letras se desdibujaron. ¿Usó mi fideicomiso? Clara asintió con seriedad. Sin autorización. El documento te lista como fideicomisaria principal, lo que significa que falsificó tu consentimiento para asegurar el préstamo. Mi estómago se apretó. Sentí el suelo moverse bajo mis pies como si las paredes mismas estuvieran escuchando. ¿El banco puede arreglarlo? Lo hará, dijo Clara, pero hay que actuar rápido. Necesitas firmar una declaración jurada, revocando todas las autorizaciones existentes, cuentas conjuntas, firmas, poderes, todo. Una vez que se presente, Marina no podrá tocar ni un centavo más. La miré dividida entre la rabia y la incredulidad. ¿Cómo pudo pensar que no lo descubriría? No pensó que mirarías, dijo Clara. Ese es el truco más viejo. La gente confía en que la bondad se mantenga callada.
Las palabras dolieron porque eran ciertas. Había construido una vida evitando confrontaciones, creyendo que la paciencia lo resolvía todo. Pero la paciencia no me había protegido, me había hecho invisible. Clara deslizó el documento final hacia mí. Esta es la declaración jurada. Es directa, pero necesitas firmarla ante un notario esta tarde. Yo lo arreglaré. Mi mano dudó sobre el papel, la pluma temblando. Mi nombre ya estaba en el encabezado. Elvira Graciela Montes, fideicomisaria. Un título que alguna vez representó seguridad, no traición. Tragué el nudo en la garganta y firmé lentamente cada trazo, deliberado mi letra firme, aunque mi pecho se apretaba. Cuando terminé, Clara recogió las páginas y las guardó pulcramente en su carpeta. Lo presentaré hoy, dijo suavemente. Mañana ella estará fuera de todo. No es venganza. Elvira es protección. Asentí incapaz de hablar. Tras su partida me quedé en la mesa trazando la leve marca que mi pluma dejó en el papel debajo. Afuera el sol finalmente rompía entre las nubes, esparciendo una luz pálida por la cocina. Debería haber sentido alivio. En cambio sentí el peso callado de algo irreversible. Por años había sido la red de seguridad para Tomás, para Marina, para todos los que necesitaban apoyarse en mí. Firmar esa declaración significaba cortar la red. Significaba elegirme a mí misma, aunque significara caer sola. Crucé las manos apoyándolas contra la madera lisa de la mesa y dejé que el silencio se extendiera. En la distancia, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar el mediodía. Su sonido era claro, medido y final, como una línea trazada sobre el pasado. 3 días después de firmar la declaración apareció un sobre crema grueso en mi buzón. La dirección de remitente decía López y Asociados Abogados. Mis dedos dudaron antes de abrirlo, ya presintiendo lo que había dentro. La carta estaba escrita en un tono de amenaza, educada, formal, deliberada, cada palabra diseñada para sonar razonable, mientras apretaba una soga. Me acusaba de difamación, calumnia e interferencia intencional con una empresa legítima. El despacho afirmaba que había dañado la reputación profesional de Marina Montes al contactar a sus instituciones financieras sin causa. La última línea me revolvió el estómago. No cesar dichas acciones puede resultar en procedimientos legales inmediatos. Doblé la carta una vez, luego otra, hasta que el papel se sintió lo bastante pequeño para aplastarlo en mi mano. Por un largo momento me quedé junto a la ventana, la luz del sol cortando el suelo de madera, preguntándome hasta dónde llegaría ella para proteger sus mentiras. Por la noche llamó Tomás. Su voz tenía esa calma cuidadosa que usaba cuando intentaba negociar paz entre 2 tormentas. Mamá comenzó. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que esto se ha ido de las manos. ¿De las manos? Repetí manteniendo el tono nivelado. Está molesta, dijo rápido. Se siente humillada. Su abogado piensa que exageraste y... Mamá, por favor, no empeores esto. Si solo cubres el saldo pendiente, se acabará. Todavía puedes arreglarlo. La habitación pareció estrecharse a mi alrededor. Seguía hablando, pero solo podía escuchar el eco de la palabra arreglar. ¿Cuántas veces había intentado arreglar las cosas para él, para ambos? Pagar esta cuenta, cubrir aquel préstamo, suavizarlo todo. No voy a pagar sus deudas, dije quedamente. Tomás contuvo el aliento al otro lado. No entiendes lo que estás haciendo. No, Tomás, dije, por fin lo entiendo. Se quedó en silencio. El tipo de silencio que carga distancia. No, paz. Es mi esposa, dijo al fin con voz áspera. Tengo que apoyarla. Cuando la llamada terminó, me quedé en medio de la cocina, el teléfono aún tibio en mi mano, y dejé que el silencio y me envolviera. Podía casi escuchar la voz de Esteban en el fondo de mi mente diciendo: ponerte de pie no significa gritar, significa mantenerte erguido cuando otros intentan doblegarte. Esa noche Clara llegó sin avisar trayendo 2 tazas de café y su calma habitual como armadura. Le entregué la carta.
La leyó una vez, su expresión indescifrable, y la dejó. «Amenazas vacías», dijo. «Un susto de abogado. Quiere que tengas tanto miedo que deshagas lo que hiciste». «No estoy asustada», dije, aunque mi voz me traicionó. Clara puso su mano sobre la mía. «Tampoco estás sola». Nos sentamos en silencio un rato, el café enfriándose entre nosotras. Afuera los carrillones del porche se movieron en el viento, su sonido firme contra la noche. Por primera vez en semanas no sentí que tuviera que defenderme. No necesitaba discutir, probar, arreglar. Solo necesitaba mantenerme firme. Cuando Clara se fue, se giró en la puerta. «Déjala gritar», dijo. «Ya has dicho suficiente por una vida». Asentí cerrando la puerta tras ella. La carta seguía en la mesa doblada pulcramente junto a las tazas frías. No la tiré. Quería conservarla para recordarme cómo se veía el miedo y lo diferente que se sentía ahora que dejé de alimentarlo. El reloj marcaba las 10:47 p.m., cuando finalmente me senté en mi escritorio. La cabaña estaba en silencio, salvo por el viento rozando suavemente los aleros. Una sola lámpara ardía así a mi lado, proyectando un cono de luz ámbar sobre 3 documentos apilados ordenadamente. Cada uno llevaba mi nombre en letras negras y pesadas, formal, sin emoción final. Clara los había dejado esa tarde tras una última revisión. «No tienes que hacerlo esta noche», dijo su mano en mi hombro. «Duérmelo si lo necesitas». Pero no podía. La carta del abogado de Marina seguía en la esquina del escritorio, doblada y alisada tantas veces que el papel se había adelgazado. Cada línea era un recordatorio de que esperar ya me había costado demasiado. Abrí el primer documento, revocación de todos los poderes notariales. La redacción legal era larga y seca, pero el significado era claro. Nadie hablaría por mí, firmaría por mí, ni actuaría en mi nombre otra vez. Toqué el lugar donde iría mi firma, la pluma suspendida sobre la línea. Mi mano tembló una vez, antes de estabilizarse. La tinta se filtró lentamente en el papel, letra por letra, hasta que el nombre, Elvira Graciela Montes, quedó solo. Cuando levanté la pluma sentí algo aflojarse dentro de mí. El segundo documento era más grueso. Reformulación del fideicomiso viviente. Lo había reescrito con la ayuda de Clara esa tarde. Mi casa, ahorros y pensión ahora estaban en una fundación privada bajo mi control. Tomás seguía como beneficiario, pero con una condición: completar un curso de ética financiera en el próximo año. No era venganza, era protección de los demás y tal vez de sí mismo. Mientras firmaba, vi mi reflejo en la ventana, la curva de mis hombros, el leve plateado de mi cabello. Me veía más vieja de lo que me sentía, pero también más firme. Se me ocurrió que tal vez la fuerza no siempre regresa rugiendo. A veces solo se sienta callada en una mesa de cocina y firma su nombre 3 veces. La última página esperaba instrucción para congelar cuentas familiares conjuntas. Dudé solo lo suficiente para tomar aire, sentir el aire frío rozar mis pulmones, pensar en cada vez que dije sí cuando debí decir no. Luego presioné la pluma contra el papel otra vez. El movimiento fue lento, deliberado, como sellar una carta que sabía que nunca sería respondida. Cuando terminé me recosté y cerré los ojos. La casa pareció exhalar conmigo, la madera vieja sentándose en las tablas susurrando. Afuera el viento cambió, y el leve tintineo de metal y vidrio flotó en la noche. Tomé la pequeña llave de latón que seguía en mi bolsillo, la que saqué de la caja fuerte días atrás. Dándole vueltas en la palma susurré al silencio: «Quédate con tu familia. Yo me quedo con mi dignidad». Las palabras ya no venían del enojo. Eran una verdad simple, llevada en un aliento que ya no temblaba. Puse las páginas firmadas en un sobre grande y lo sellé con cinta transparente. Mi letra titubeó ligeramente al escribir la dirección de Clara en el frente. Ella lo presentaría a primera hora de la mañana. Ahora confiaba en ella más que en nadie, un consuelo extraño, al saber que mi último acto de confianza fue dado a alguien que lo merecía. Cuando me levanté, la habitación parecía más ligera.
no pacífica aún, pero despejada como una tormenta que finalmente había pasado. Apagué la lámpara dejando que la luz de la luna tomara su lugar y caminé a la puerta principal. Afuera la noche fría llevaba el leve aroma a pino y lluvia lejana. Me quedé en el porche un rato escuchando los carrillones mecerse en el viento. El sonido ya no era triste. Era limpio, preciso, como el clic de un cerrojo encajando. Para cuando volví adentro el sobre, descansaba en la encimera listo para la mañana. Lo toqué una vez, antes de salir de la habitación. El papel frío bajo mis dedos. Detrás de mí la lámpara aún brillaba suavemente, iluminando el borde de mi nombre. En la mesa 3 firmas trazadas como una línea callada entre quien había sido y quien me estaba convirtiendo. La mañana comenzó con una quietud que no pertenecía al invierno. Sin viento, sin cantos de pájaros, solo el zumbido leve del calentador luchando contra el frío. Serví café y me senté junto a la ventana de la cocina. El sobre de la noche anterior ya no estaba. Clara lo había recogido al amanecer para presentarlo todo. Mis manos descansaban alrededor de la taza buscando calor, pero mi mente estaba en otro lado trazando la línea invisible entre alivio y temor. El teléfono vibró justo después de las 8. Era Clara. «Todo está presentado», dijo. Los bancos confirmaron la recepción a las 7:45. A estas alturas, cualquier cuenta ligada al fideicomiso o autorizaciones conjuntas está congelada. Le agradecí, aunque mi voz sonaba lejana, como si perteneciera a alguien más. Hizo una pausa antes de colgar. «Prepárate», añadió. «¿Habrá ruido?» El ruido llegó antes de lo que esperaba. A las 9:12 mi teléfono se iluminó con un mensaje de «Tomás, mamá». «¿Qué hiciste?» Las palabras brillaban en la pantalla afiladas y frías. No respondí. No había nada que pudiera decir que él estuviera listo para escuchar. A través del cristal, la luz de la mañana se deslizaba por la encimera, tornándola dorada pálida. El mundo afuera seguía su curso, camiones de reparto rugiendo por la calle, un perro ladrando a lo lejos los mismos ritmos de cualquier otro día. Pero en algún lugar del centro, otro ritmo se rompía. Más tarde Clara llamó de nuevo su tono más suave. «Ahora». «Ya empezó», dijo. La empresa de Marina tuvo su cuenta comercial señalada por discrepancias de propiedad. El banco congeló todas las transacciones salientes hasta que puedan verificar la autorización. Uno de sus proveedores publicó una actualización en línea, algo sobre un contrato, suspendido por circunstancias imprevistas. No pregunté cómo lo sabía. Clara siempre lo sabía. Solo pregunté, ¿estará bien? «Tendrá que responder preguntas», respondió Clara. «Y las preguntas no destruyen a las personas. Las mentiras sí». Tras colgar me quedé junto a la ventana viendo la luz del sol avanzar por el suelo. Imaginé a Marina sentada tras su escritorio teléfono, en la oreja dándose cuenta de que las cuentas no se abrían. Imaginé a Tomás a su lado, la confusión dando paso a la rabia, luego al pánico. Por un momento casi tomé el teléfono. Los viejos hábitos mueren en silencio, y el mío siempre había sido el impulso de arreglar, suavizar el golpe, asegurarme de que todos estuvieran a salvo antes de permitirme sentir. Pero no había nada más que remendar que no me rompiera de nuevo. Al mediodía las campanas de la iglesia del pueblo resonaron débilmente sobre la colina. Sonaban huecas en el aire frío, cada nota espaciada lo justo para que los pensamientos se colaran. Recordé otra mañana años atrás, Tomás a los 16, furioso por una promesa rota de un amigo. Esteban le había dicho: «La integridad no se trata de tener razón, hijo. Se trata de ser firme cuando los demás no lo son». Había pensado mucho en esa frase las últimas semanas. Tal vez Esteban las le había dicho para ambos. Cuando el teléfono vibró de nuevo, no necesité mirar para saber que era Tomás. Lo dejé vibrar hasta que se detuvo el sonido, desvaneciéndose en el zumbido de la casa. Por la tarde el sol había roto completamente entre las nubes. Su luz tocaba la foto enmarcada de Tomás y yo en su graduación.
La estudié por un largo rato el brazo que había pasado por mi hombro, la sonrisa fácil que alguna vez me enorgulleció. El duelo llegó lentamente, no afilado, sino profundo, extendiéndose como tinta en agua. La justicia, aprendí, no siempre se siente limpia. No viene con satisfacción o aplausos. A veces llega así, callada, pesada, dejando atrás más silencio que antes. Cuando cayó la noche salí al porche con una taza de café frío en la mano. Los carrillones se movían débilmente en el viento, su sonido bajo e incierto. Me quedé ahí hasta que la última luz se drenó del cielo, sabiendo que en algún lugar del pueblo el mundo de mi hijo temblaba, y que el mío, aunque ahora más firme, nunca sonaría igual. La noticia llegó 2 semanas después, no a través de Clara o el banco, sino por el murmullo discreto del periódico local. Un párrafo corto escondido cerca de los clasificados: Marina Montes Interiores solicita liquidación voluntaria tras disputas financieras no resueltas. Lo leí 2 veces, luego doblé la página pulcramente y la dejé a un lado. Sin sorpresa, sin victoria, solo el reconocimiento sordo de que lo que comienza en engaño rara vez termina en otra cosa. Por la tarde el teléfono sonó de nuevo Tomás. Su voz era áspera, más pequeña de alguna manera, la confianza ensayada, desvanecida. Mamá dijo: «¿Puedo pasar?». Cuando abrí la puerta estaba en el porche viéndose 10 años mayor. Su traje estaba arrugado, las ojeras oscuras. Por primera vez en meses, Marina no estaba a su lado. No entró de inmediato. Su mirada vagó por el barandal del porche, los carrillones, el leve olor a lluvia en el aire. «Están embargando el showroom», dijo al fin. «Acreedores, proveedores. Hasta el contrato de renta estaba a su nombre, pero también me están responsabilizando a mí. Perdí mi trabajo esta mañana». No dije nada. Se hundió en la banca del porche con los codos en las rodillas, la cabeza gacha. El silencio se extendió pesado y sin prisas. Tras un rato habló de nuevo, más bajo esta vez. ¿De verdad fuimos tan ciegos? La pregunta flotó entre nosotros, frágil como vidrio. Pensé en el niño que había sido el que construía fuertes en el patio, que creía que cada problema podía arreglarse si trabajabas lo suficiente. En algún momento cambió esa certeza por la confianza de Marina, brillante, ruidosa y hueca. Me senté a su lado cuidando que el momento no se convirtiera en lástima. «No fuiste ciego», dije suavemente. «Fuiste confiado». «Hay una diferencia», negó con la cabeza. «No, ignoré las señales. Cada factura atrasada, cada recibo perdido. Siempre tenía una excusa. Pensé que si la apoyaba las cosas mejorarían». Miré hacia los árboles, sus ramas desnudas moviéndose en el viento. El amor no puede arreglar lo que crea la codicia, Tomás. Solo retrasa la ruptura. Estuvo callado un largo rato. Luego exhaló un sonido a medio camino entre un suspiro y una confesión. «Pensé que estabas contra nosotros», dijo. «Pero fuiste la única tratando de protegernos». Tomé su mano no para consolar, sino para estabilizar. Su palma estaba fría, callosa. A veces dije: «Hacer lo correcto te hace parecer el villano. Aprendes a vivir con eso». Asintió con los ojos enrojecidos pero secos. Cuando se levantó para irse, dudó en los escalones. «No sé cómo arreglar esto», dijo. «No lo haces», respondí. «Reconstruyes, despacio, con honestidad». Logró una leve sonrisa incierta antes de caminar hacia su coche. El motor arrancó, luego se quedó un momento, antes de desvanecerse por la carretera. Me quedé en el porche hasta que el viento arreció los carrillones, tintineando suavemente como ecos lejanos de una vida que finalmente se había roto. Por primera vez no sentí el impulso de perseguir el sonido. La primavera llegó lentamente a las montañas, cautelosa y pálida al principio. El aire aún cargaba el frío del invierno, pero cada mañana el sol se demoraba un poco más en el barandal del porche, brillando en los carrillones como pequeños pedazos de vidrio, recordando la luz. Habían pasado casi 5 meses desde el colapso, los juicios, las llamadas, el silencio que siguió. La vida se asentó en algo más tranquilo,
un ritmo construido en tareas pequeñas y una paz sin pretensiones. Volví a cuidar mi jardín, me ofrecí de voluntaria 2 veces por semana en la biblioteca y descubrí que el silencio ya no me asustaba. Me estabilizaba. La carta llegó un jueves por la tarde. Escrita a mano, el sobre delgado, mi nombre trazado en la letra curva de Marina. Por un largo tiempo, solo la miré insegura de abrirla o quemarla. Pero la curiosidad, o tal vez la bondad, ganó. El papel adentro olía ligeramente a perfume, algo ligero, tal vez lavanda. Su letra titubeaba desigual pero legible. Elvira. Sé que no tengo derecho a pedir tu atención, pero quería decir que lo siento. Por las mentiras la cuenta todo. Me dije que lo hacía por la familia, pero ahora veo que fue por orgullo. Arruiné todo lo que intenté construir. No espero perdón. Solo quería que supieras que veo lo que hice y que estoy intentando aprender de ello. Marina. Las palabras no eran elocuentes y no borraban lo hecho, pero eran humanas, pequeñas, frágiles, reales. Doblé la carta con cuidado y la puse en el mismo cajón donde guardaba el reloj viejo de Esteban y la primera boleta de calificaciones de Tomás. No un trofeo, no una herida, solo un pedazo de verdad que finalmente había encontrado su camino a casa. Una semana después, volví a ver a Tomás. Llegó al camino de entrada en una camioneta prestada, sus jeans salpicados de pintura. «Estamos renovando la biblioteca vieja del centro», dijo limpiándose las manos con un trapo. «Proyecto voluntario. La están convirtiendo en un espacio comunitario». Había algo diferente en sus ojos esta vez. No la vieja certeza ni el cansancio de la culpa, sino un enfoque callado del tipo que viene tras reconstruir algo desde cero. Me miró dudando. «Pensé que tal vez quieras venir a verlo cuando esté listo». «Lo haré», dije. Y lo dije en serio. Cuando se fue, vi la camioneta serpentear por la carretera hasta que desapareció en la curva. Los carrillones del porche se mecían suavemente, su sonido llevado por el viento. Y por primera vez en años, no me recordaron a la pérdida, me recordaron a los comienzos. Esa noche manejé al pueblo para visitar a Clara. Su pequeña cabaña estaba en una colina con vista al río, las ventanas brillando con luz de lámpara. Me recibió en la puerta con 2 tazas de té, y esa sonrisa tranquila y sabia suya. «Te ves más ligera», dijo acomodándose en su silla. «Recibí una carta», respondí. «De ella». Clara alzó una ceja pero no pidió detalles. «Nunca los necesitaba. Creo que la herida necesitaba aire para sanar», dije removiendo mi té. La cubrí con enojo pensando que eso era protección. Pero tal vez perdonar no se trata de disculpar a alguien. Tal vez solo es dejar entrar el aire. Clara asintió lentamente. Y volver a respirar. Nos sentamos un rato, escuchando el suave murmullo del río afuera. El aire olía ligeramente a lluvia y madreselva. Cuando me fui, el cielo se había tornado color peltre y las primeras gotas comenzaron a caer golpeando suavemente el capó de mi auto. No me apresuré. Dejé que la lluvia viniera limpiando la carretera mientras manejabas a casa, cada gota, un recordatorio callado de que incluso las estaciones más duras tienen una forma de suavizarse cuando dejas de luchar contra su sonido. A principios del verano, el lago se había descongelado en vidrio, el agua extendiéndose lisa y plateada bajo la luz de la mañana. Me paré en el porche mirando el reflejo de la casa, sus tejas pálidas, las macetas desbordando, geranios, y sentí algo raro, quietud sin dolor. Había pasado casi un año desde que aparecieron las primeras grietas en mi vida, y en su lugar, algo más firme había crecido. La cabaña ya no era solo mi hogar. Se había convertido en la semilla de algo más grande. La idea llegó silenciosamente una noche en el centro comunitario. Había estado ayudando a organizar una clase de arte para viudas y jubilados mujeres que no solo habían perdido a sus parejas, sino también su sentido de propósito. Verlas reír sobre pinceladas desiguales y cerámicas torcidas me llenó de un calor que no sentía en años. La sala estaba llena de color, ruido y sanación. Recuerdo haber pensado,
Esto es lo que Esteban habría querido, algo que sigue dando, incluso cuando no puedes. 2 meses después me senté con Clara en la larga mesa de roble, los papeles esparcidos frente a nosotras. ¿Estás segura?, preguntó, su cautela de abogada intacta. Segura, dije. Es hora de que la casa deje de ser una bóveda de recuerdos y se convierta en una puerta para alguien más. Así creamos la Fundación Montes para la Renovación Creativa, un fideicomiso comunitario de artes dedicado a viudas jubilados y cualquiera que reconstruyera una vida tras una pérdida. La cabaña y una pequeña parte de mis ahorros se convirtieron en su base. Clara, siempre mi ancla, aceptó ser cofideicomisaria, aunque fingió quejarse de los papeles persiguiéndola en el retiro. El primer grupo llegó en junio. Llenaron el porche de risas sus proyectos, secándose en el barandal mosaicos, acuarelas, tazones de arcilla, en círculos imperfectos. A veces me unía a ellos, a veces solo miraba, dejando que el sonido de los pinceles y las charlas se colara por las ventanas abiertas como un canto de pájaros. Una tarde, una joven reportera del Crónica de Hermosillo vino. Era callada su grabadora, temblando ligeramente en su mano. Señora Montes, dijo, convirtió la traición en un legado. ¿Cómo lo hizo? Sonreí, aunque no fue el orgullo lo que se movió dentro de mí, solo una comprensión callada. Dejé de darle a la gente el poder de definir lo que había perdido, le dije, y empecé a decidir qué significaría en cambio. Sus ojos brillaron y vi un reflejo de mi yo más joven en ella, alguien que aún creía que el desamor debía terminar en amargura. No es así, quise decirle. Solo necesita dirección. Esa noche, después de que el último estudiante se fue y el porche quedó en silencio, serví un vaso de té y me senté junto al agua. El lago atrapaba los colores del sol poniente, oro, profundizándose en rosa, luego violeta. El viento rozaba la superficie, trayendo el leve eco de risas de antes. Por primera vez en mucho tiempo no sentí que estuviera cuidando el pasado. Estaba construyendo algo que nadie podía quitarme, algo enraizado, no en miedo o dolor, sino en elección. Cuando la luz se apagó, me levanté, cerré la puerta del estudio detrás de mí y escuché el suave clic del cerrojo, un sonido que ya no significaba protección, sino paz. La noche cayó suavemente sobre las colinas de Hermosillo, el aire teñido con el aroma a pino y madreselva. El lago brillaba a lo lejos, atrapando las últimas rayas de oro del sol antes de que desaparecieran tras la colina. Me paré en el porche con una pequeña caja en las manos. Adentro había una colección de llaves de latón viejas, algunas oxidadas, otras aún brillando débilmente. Cada una había pertenecido a algo que dejé ir la cuenta familiar conjunta, la caja de seguridad que Esteban y yo compartimos la cabaña antes de que se convirtiera en la fundación. Llaves de puertas que cerré no por amargura, sino por necesidad. Las ensarté una por una en un hilo delgado de alambre, añadiendo pequeños pedazos de vidrio de colores de las clases de arte. Cuando levanté el carrillón a la viga del porche, el metal suave tintineó tentativo al principio, luego firme cuando el viento lo atrapó. Su sonido era ligero, casi tierno, como un susurro diciendo: «Lo lograste, ahora estás libre». Detrás de mí se escucharon pasos en la grava. Me giré y ahí estaba Tomás parado cerca de los escalones, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres, violetas y blancas, desiguales, recogidas en lugar de compradas. «¿No quise llamar antes?», dijo. Su voz era incierta, como si las palabras pudieran romperse si hablaba rápido. «Siempre eres bienvenido aquí», dije, y lo dije en serio. Me dio las flores. «Me recordaron al lago», murmuró. Nos quedamos un momento sin hablar, viendo la luz desvanecerse. El aire era fresco, del tipo que carga recuerdos, pero no los presiona demasiado cerca. «Escuché sobre la fundación», dijo al fin. «El periódico publicó una nota. Te llamaron la mujer que convirtió la pérdida en arte». Una leve sonrisa tiró de su boca. «Siempre fuiste mejor que nosotros para construir». Sonreí, no por orgullo, sino por gratitud. «Construir lleva tiempo», dije.
También desaprender. Asintió lentamente. Marina se fue de Hermosillo, dijo quedamente. Está en Guadalajara ahora trabajando en una firma de diseño. Quería que te dijera que está... intentando. El viento movió los carrillones otra vez sus notas suaves rompiendo el silencio. Intentar es un comienzo. Dije. Me miró su expresión atrapada entre el remordimiento y el alivio. Pensé que el amor significaba arreglar cosas. Dijo. Tú me mostraste que también significa saber cuándo parar. Extendí la mano rozando un pétalo del ramo. Todos aprendemos eventualmente. Mientras el crepúsculo se profundizaba, nos sentamos juntos en los escalones del porche, diciendo poco. El lago brillaba débilmente en la luz que se desvanecía, y los carrillones cantaban su lenta y desigual canción. No era perfecta, pero tampoco lo era la vida. Eso era lo que la hacía real. Cuando Tomás se levantó para irse, me abrazó. No el abrazo apresurado que compartíamos antes, sino uno que se prolongó firme y humano. «Cuídate, mamá», susurró. «Ya lo hago», dije. Sonrió y por un momento vi al niño que solía ser parado en el patio saludando antes de irse a la escuela. Cuando su coche desapareció por la carretera, me giré hacia el porche, hacia los carrillones meciéndose suavemente en el viento. Su canción llenaba el espacio callado entre la memoria y la paz. Toqué una de las llaves metal frío calentado por el crepúsculo y susurré. Mitad para mí, mitad para el viento. Ella perdió su riqueza. Yo encontré mi paz.